¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alfredo Ponce, aquí en confianza, nuevamente en comunicación con ustedes. Allá desde donde ustedes nos estén viendo, pues estamos siempre muy complacidos de compartir estos momentos, especialmente ahora que existen esos espacios en la vida donde uno tiene que divertirse, tiene que usar su tiempo. En esta ocasión, como siempre, tenemos una gran personalidad para esta entrevista del día de hoy. Una mujer que es lideresa en el mundo del análisis de los espectáculos, de esos programas que usted seguramente ve, que saben todo de los espectáculos. Bueno, una de las cabezas está aquí en Guadalajara y se llama Elvira García. Elvira, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la plática. Elvira, eres una celebridad, sabes ¿Cuál? todo de los espectáculos desde hace mucho tiempo. Estábamos platicando, usted y yo, acerca de cómo iniciamos en el mundo del espectáculo, porque usted también estuvo en el mundo del espectáculo. Y esta parte es muy interesante porque tuvimos como una coincidencia ahí cuando yo estaba en la universidad. Me tocó ver en la universidad un evento, fíjese, yo no sabía que lo había hecho usted. Sí. Yo me acuerdo de esos eventos porque se hacían en la Autónoma de Guadalajara y me tocó ver a Sombrero Verde. Sí. Sombrero Verde, para quien no sepa, pues es Maná. Y entonces me tocó ver, por supuesto, a Sombrero Verde desde los inicios de Sombrero Verde. Y usted era el que organizaba y yo no sabía esas historias. Sí, tuvimos una época muy interesante en que organizábamos, bueno, nosotros organizábamos eventos, fuimos contratados para eso, pero luego se nos ocurrió meter artistas, que tú sabes que en Guadalajara hay muy buenos artistas, Claro. y dije, ¿por qué no? Pero luego eso subió de tono y llegamos a presentar aquí a los mejores artistas. Más, yo me atrevo a decir que en los 80s la música de banda en Jalisco no era bien vista. No. Pero, Y yo traje por primera vez a un señor que llegó ahí a mi puerta a tocar, a decirme que si le daba oportunidad porque una persona lo había llevado, y se llamaba el señor Don Cruz Lizárraga. es correcto. Me acuerdo, don Cruz Lizárraga, y pues, porque me contaban, usted y yo tenemos una cosa también en común, que es un empresario que nos unió, que era Juan Valencia. Sí, que Juanjo fue el primero, Valencia. ajá, el primer empresario en Guadalajara. Y nos unió en este sentido porque él me contaba todas las anécdotas de todos los eventos que hicieron y que yo, pues aparte de ser reportera, hacía relaciones públicas y producción con él en los eventos. Entonces, esto pues me dio más acercamiento con los artistas y por eso sé de las historias con usted que trajeron pues a la banda. Me acuerdo hasta me contaban que se quedaban en un hotel que está allá por la central camionera vieja. De eso me acuerdo mucho. Sí. Porque me contaban muchas historias de esa parte. Y a mí me consta, porque es importante que lo digamos, que haya ahorita una persona que no se quedó con la banda del Recodo, sino que él hizo su propia banda, que era su hijo, creo que se llama Germán, Germán. el que se cayó hace poquito y se fracturó la Germán. cadera. Bueno, él era inseparable de su padre, estaba siempre a un lado de su papá, un gran hijo, una persona que siempre estaba ayudándolo, tocaba en la banda y bueno, pues de repente a uno se le hace extraño verlo que no se quedó con la banda, sino que él tuvo que ir a formar otra banda. Pero vamos a empezar desde el principio, Elvira. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México y por azares del destino me vengo a estudiar precisamente la carrera a Guadalajara y estudié aquí Ciencias de la Comunicación y en ese entonces eran Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas, pero casi al salir nos cambian otra vez el nombre de la Secretaría de Educación y nos deja comunicación, simplemente licenciada en Ciencias de la Comunicación. En la escuela que nació primero como Escuela de Periodismo. Es correcto. Así se llamaba. Y la formó mi maestro y querido amigo de toda la vida, pues nada más y nada menos que el grande de grandes aquí de Jalisco, que todo el mundo le temía, ¿verdad?
y que todo el mundo decía, oye, dile a tu jefe que ya no me tire porque le decía de todo a todo Los mundo, leaño. No, hombre, no, pues, pero aparte de eso, el hombre que formó, el que tuvo la idea de periodismo, fue Gregorio González Cabral. Que a mí me toca decir algunos detalles, por ejemplo, como que hasta una vez un gobernador ahí andaba buscando cómo acercársele porque era indomable mi maestro. Todos los maestros de ahí eran muy buenos maestros, bueno, en el tiempo que yo estudié, y una de las cosas importantes es que formaron el periódico Ocho Columnas. Sí. Y en aquel entonces eran estrictos con el periodismo realmente, o sea, sí hacían periodismo de fondo. Porque ahorita todos los que traen una cámara o un celular, pues ya son periodistas, ¿verdad? El periodismo nace y se hace, pero en aquel entonces pues sí había una formación realmente porque estaba el Ocho Columnas y él dirigía toda esta parte y a los mejores editores, columnistas, periodistas, reporteros salieron de ahí también. Se formó mucha gente ahí. Tú vienes acá, estudias periodismo y después, ¿qué pasa cuando te gradúas? No, antes de graduarme empiezo como... yo siempre dije, pues voy a ponerme a practicar y entonces nos exigían las prácticas, el servicio social y la escuela. Y entonces yo dije, bueno, a mí me dicen que yo me vaya a hacer el servicio social junto, porque antes sí se hacía en conjunto con la carrera, a la Secretaría de Educación y Cultura, porque antes estaban pegadas, era Educación y Cultura. Y yo me voy a Comunicación a hacer el servicio, y en ese entonces cierran, ya le estoy hablando de la prehistoria, pero cierran el Teatro Degollado, porque era el único recinto en ese entonces, cierran el Teatro Degollado y habilitan el Foro de Arte y Cultura para meter a todos los grandes artistas ahí. Entonces, como yo me meto a hacer el servicio, me mandan al Foro de Arte y Cultura. Y me dicen, tú vete allá y haz boletines, ¿verdad? Y quédate a conocer a los artistas. Y ahí empecé a conocer, porque llegaron a ir, por ejemplo, Eugenia León. Yo la llegué a ver en el primer concierto que vi en mi vida con Eugenia León, que fue impactante para mí, por la presencia y la voz que tenía. Y fue muy impactante para mí, pero no solo ella. ¿A quién quiere, doctor? O sea, a mí me tocó ver a todos, o sea, pasar y desfilar por ahí. Ahí es cuando yo conozco a Juan Valencia, que era muy duro, no dejaba entrar a nadie sin boleto, me contaba las historias de que si usted se dedica a algo, hacemos intercambio, si no, no puede entrar. Y entonces me conoce y me ve con mi novio, pasó un día en el camino y me dice, usted es la que estaba molestando el otro día, ¿verdad? Sí. Pues véngase, le voy a ofrecer que vaya a ayudarme con un evento. Y entonces en ese periodo yo sigo haciendo los servicios, termino el servicio y me contrata de freelance Juan Valencia y Conciertos Guadalajara. ¿Usted se acuerda de Marta González de Hernández Allende? Sí. Marta González de Hernández Allende trajo a todos los artistas culturales más importantes del mundo. Díganme a quién quieren, y en ese momento trajo a todos, a los mejores bailarines del mundo, los mejores cantantes de ópera, Pepita Envil, la mamá de Plácido Domingo, díganme a quién. Y entonces me contrata también como para ayudarles a atender a los artistas y hacer boletines también, o sea, porque en aquel entonces se usaba mucho el boletín de hoja, muchachos, no existía, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Pícale ahora y ya sabes quién es quién. No. Y entonces me mandan y por eso empiezo a conocer y a hacer como todo a la vez. Sí. Y empiezas una carrera que hasta ahorita pues te ha llevado a ser una de las voces con autoridad en el mundo del espectáculo. Porque ¿a quién no conoces? Sí, y además me pasaron muchas cosas en el periodismo, muchachos, por favor prepárense, porque yo me acuerdo que alguna vez me dijeron, ¿sabes quién soy? Y yo decía, pues sí, me mandaron a entrevistarte, un artista, fulano, por no decir nombres, y me dice, a ver, ¿qué fue lo último que hice? Y yo, oh cielos,
Ni siquiera sabes quién soy. Cuando sepas, regresas y me entrevistas. Y me regresaron, porque efectivamente en aquel entonces no existía, ¿verdad? Ahorita le picas al internet y bueno, hasta la cara te sale y sabes quién es y lo último que hizo. Pero en aquel entonces sí me costó trabajo. Era muy difícil. De hecho, pues como les he comentado, yo soy médico, soy cirujano plástico, pero desde la preparatoria tuve el gusanito por el periodismo y yo escribí desde los 18 años y era una historia completamente diferente, tener que llevar tu artículo, Claro. que te lo formatearan, que le quitaran los errores de ortografía, es decir, había que ir al periódico, y ahora las cosas pues son mucho más fáciles. Aquí en la vida del espectáculo, ¿tú te quedas porque te gustó en ese momento o porque te ofrecieron algún trabajo que tú sentías que podías desarrollar profesionalmente? Pensé que podía desarrollar el trabajo profesionalmente porque quiero hacerle una confesión. Eso casi no lo digo, pero yo nunca fui fan de ningún artista. O sea, ahora pues si me dicen me gustan muchos artistas, sí, pero fanática realmente no. Me empiezan a gustar artistas cuando los empiezo a ver. Por ejemplo, pues yo tuve la oportunidad, pero me quedo porque me sentí comprometida, pues, o sea, como que me sentí comprometida con el trabajo, pero cuando empiezo a hacerlo, lo empiezo a amar y empieza a haber una adrenalina, que es lo que el público no sé si sepa. Por eso entiendo a los artistas, porque empieza a haber una adrenalina impresionante. A mí me tocó muchísimas cosas, por ejemplo, la nevada, aquella famosa nevada de Guadalajara. Tenía Juan Valencia, a Raúl Di Blasio en el Cabañas, en el patio mayor, está abierto. Me tocó que tuvimos que hacerlo obligadamente, tuvieron que traer como de estos calentones para las sillas, pero él se quejaba mucho porque decía, mis dedos se me van a congelar al aire libre. Tuve que estar ahí. Conocí a Rocío Dúrcal, también la hicieron ahí. Bob Dylan. Empecé desde ese entonces a ver lo que eran los catering. El otro día les estaba diciendo que me tocó conocer también la otra parte, Vanilla Ice, en la Plaza de Toros, Guns N' Roses la vez pasada que vino, la vez pasada la hizo un señor que usted debe de haber conocido, que se llamaba Juan Carlos de la Torre. Así como no. Hermano de las Chivas, aquel entonces. Sí. Ok, él hizo Guns N' Roses en aquella vez, me tocó hacerlo, New Kids on the Block. Empecé a estar, o sea, hacía los boletines, invitaba a la prensa, me encargaba de las partes de las relaciones públicas y yo los entrevistaba. Y luego empiezo a tener en paralelo pues programas de radio y de... ¿Cómo entras al radio? Al radio, bueno, primero me tocó escribir para Ramón Guardado. Mi gran amigo Ramón Guardado. Para Ramón Guardado empiezo a hacer me empiezan a pedir que les haga colaboraciones me pagaban para algunos medios de comunicación. Y un día me hablan por teléfono, yo era jefa de relaciones públicas en ese entonces, de lo que era el Vaquero musical, que acababan de abrir en la zona de Lázaro Cárdenas, porque ya ve que estuve en el Teatro Galerías y en todas partes. Entonces me hablan y me dicen, oye, necesitamos una productora, porque se salieron y de la radio de Promomedios se salió una persona y se llevó todo el material y todas las cosas. Vente porque necesitamos que vengas de productora. Y entonces llego y estaba Sergio Bros en aquel entonces y me dijo Sergio, oye, dice el ingeniero Jesús Orozco que si sabes puedes hacer producción de radio. Y le dije, ¿qué material tengo? Y se habían llevado hasta el teleprompter. Muchachos, ustedes no van a saber ni qué es el teleprompter, pero pues era como un tipo fax enorme pegado a donde llegaban los reportes y pues no. Entonces me dieron una máquina para escribir de las antiguas y un radio. Y yo con eso armaba todo un noticiero y me quedé ahí durante 18 años y tuve mi programa porque al segundo llegó un director, cambiaron mucho de directores y me dijo, oye, ¿por qué tú no tienes tu programa de radio? ¿Cuál quieres hacer? Y entonces le dije, pues a mí me gustan dos cosas y me dio dos programas por hacer. Uno fue, primero empezó como Espectáculos 880 porque así se llamaba la estación
y termina cuando yo le digo, no, es que yo el nombre que quiero es Agárrate. Desde ese entonces se llamaba... Ya lo traías bien agarrado. Yo la agarré. Y otro que se llamaba Pasiones, la revista que se escucha, que también me dio ese programa. Estuve 18 años en Promomedios, luego me fui 3 años a Grupo Asir y luego 2 años en... No, 3 años en Grupo... 4 años en Grupo Asir, 2 años aquí en Grupo DK. Eso es lo que estaba en radio. Y estuve haciendo colaboraciones en algún momento, cuando hacían Caiga Quien Caiga y esas cosas, me llegaron a hablar por teléfono para hacer algunos Caiga Quien Caiga y cosas así, colaboraciones de tele. ¿Tienes un gran equipo de gente trabajando contigo siempre o lo vas armando cada que haces un proyecto? ¿Cómo lo haces? A través de todo este tiempo he tenido grandes amigos y grandes colaboradores y entonces han sido por etapas que han estado conmigo y he formado muchísima gente. Yo me acuerdo que ella, la chaparrita, sí, la Chapis. Ajá. ¿Cómo se llamaba ella? Miriam. Ella creo que ya está en la universidad, en comunicación de la universidad, creo que en la Panamericana, si no me equivoco. Pero formé a muchísimos, José Luis Ulloa, que está en la Gaceta Universitaria, o sea, Maritza Baltasar, que se quedó siempre ahí en Promomedios, que ella es ahorita como una de las voces de Promomedios, Víctor, o sea, me tocó trabajar en Fiesta Mexicana un tiempo, estuve como con Héctor, con La Güera y el Callado, o sea, me ha tocado colaborar con mucha gente, pero en los últimos 9 años he tenido como colaborador fijo a Víctor Sevilla, que es con el que trabajo, y Gabriel Prudencio, ahorita tengo a Gabriel Prudencio, Víctor, Miguel Asensio, Itzel Hernández, y se acaba de unir Norita García, con los que hago, pues, Agárrate. ¿Cuál fue el primer artista que tú entrevistaste? No artista, fue a Juan José Arriola. Bueno. O sea, digo... Qué buen torito te aventaron, sí, ¿no? Para iniciar. Era muy difícil, a mí me tocó entrevistarlo 2 veces, era muy difícil. Una cosa... Yo siempre pensaba con él que en cualquier momento se levantaba de la mesa y se iba. Así era. Porque era como nervioso y de repente... Y ya después platicando, comiendo con él, era una persona agradable, como que se estaba burlando de ti cuando estaba hablando. Claro, es uno de los que me tocó, pero también de los primeros, por ejemplo, y que sí le tuve como mucho respeto, creo que fue Miguel Bosé, probablemente, he entrevistado... ¿En qué año más o menos entrevistaste por primera vez a Bosé? Híjole, estamos hablando como del 95, 90 por ahí, 95 entrevisté. Y pues a un montón. 25 años. 25. Era otro Bosé. Era otro Bosé, completamente, pero además era más cerrado, más estricto, más... era muy divertido, pero era así muy estricto para sus cosas, porque siempre fue muy cerrado. No solo él, una de las anécdotas que tengo que me gusta mucho, que es, ¿se acuerda que aquí, porque a la gente se le olvida, sí hubo un lugar masivo realmente para la gente grupera, y me tocó entrevistar en aquel entonces a grupos como Bronco, que yo me acuerdo que cobraban 50 pesos la foto en aquel entonces, y me estoy hablando del Río Nilo, y las filas eran inmensas, había 200,000 personas ahí, 200,000 personas. Quiero decirles que nosotros nos metían por detrás. Porque hay pueblos que no tienen 200,000 habitantes. Que no tienen 200,000 personas, no saben ni qué es eso. Pero nos metían por detrás, y un día se me hizo tarde. Y entonces les dije, nos llevaban en camión y nos recogían en camión. Y eran 4 terrazas. Y entonces una terraza nos servía para los periodistas para ir dejarnos. Y cuando ya nos teníamos que ir, nos llevaban de regreso a un lugar fijo, y cada quien agarraba para su lugar, porque pues no era tan... Y se me hizo tarde ese día. Y entonces estaba Bronco, justamente estaba Bronco. Y yo tenía que ir porque pues era otra vez el fenómeno, y estaba, no me acuerdo si era Bronco con otros, porque acuérdense que eran 4 escenarios con diferentes artistas. O sea, estamos hablando, me tocó ver a Selene, o Selena, como quieran llamarle. Me tocó ver a muchos ahí, pero me tuve que meter por la puerta de enfrente,
No pude llegar. No pude llegar. La gente te hacía así, o sea, te movían para un lado, para el otro. Y yo me acuerdo que un reportero de Televisa, de los camarógrafos de las torres, que iban y que grababan todo, me grita, Elvira, ¿tienes problemas? Y yo, sí, a ver, déjate rescato. Y me subió a la torre y me dijo, no, pues te vas a tener que esperar hasta que termine esto y no nos podemos mover de aquí. En una torrecita que ponían chiquita, ahí estábamos trepados los dos porque no se podía, era impresionante. A todos ellos, a todos los gruperos, me acuerdo que, bueno, los Tucanes eran un éxito, banda machos en aquel entonces. Luego también se acuerda que vino David Copperfield. Sí. El escándalo de Bon Jovi, o sea, muchas de esas cosas. Te ha tocado vivir parte muy bonita del mundo del espectáculo y déjeme decirle a usted que en un universo de 126 millones de habitantes que somos los mexicanos, aquí, porque allá en Estados Unidos hay más de 30 millones, debe de haber quizá 30 personas, en 126 millones, 30 personas que son profesionales del análisis del espectáculo. El día de hoy tenemos a una de ellas, a una de las lideresas del mundo de los espectáculos y estamos muy, muy honrados con su presencia. Vamos a seguir esta entrevista, Elvira, y espero que nos acompañen en la segunda parte de la entrevista donde vamos a platicar de anécdotas. Lo que le ha pasado, la gente buena onda, la gente que de repente no ha sido tan agradable, todo eso vamos a sacarle la sopa aquí, así es que agárrate, porque aquí está la señora Elvira García platicando del mundo del espectáculo. Elvira, regresamos pronto a esta segunda parte. Hasta la vista.